El zafrero boliviano. Cuento de Juan Pablo Sosa. El hombrecito viajaba cada año al norte argentino. Junto a su familia, que es bastante numerosa, se trasladaban desde un pequeño pueblito de los Andes bolivianos a las infinitas plantaciones de caña de azúcar de Tucumán. El hombrecito contemplaba esos cañaverales eternos que parecían extenderse hasta donde se pierde la línea del horizonte. En ese mundo dulce de azúcar se encuentran personas del Chaco, de los valles calchaquíes y de los pueblos aledaños a los plantíos. Los 3 meses que dura la zafra acababan de empezar y el hombrecito esperaba las órdenes del patrón. La jornada de trabajo era eterna. La cosecha comenzaba con el cacareo del primer gallo y finalizaba cuando las manos que recolectaban la caña empezaban a perderse entre el oscuro del matorral. El hombrecito ayudaba a las mujeres, que entre tanta caña en sus hombros caían desplomadas bajo el sol tucumano. A la siesta, cuando el patrón entraba a descansar en su estancia, el hombrecito aprovechaba junto a los más pequeños para comer mandarinas escondidas y chupar caña debajo del árbol de pacará. Y cuánta sombra daba ese árbol. La siesta invitaba al descanso y a la contemplación de los distantes cerros del Tucumán. El hombrecito, al mirar esas montañas lejanas, recordaba a su pueblito de las sierras bolivianas. Pensaba en su abuela y en el rico anchi que preparaba, o mejor, en ese picante de pollo con chuño que hacía su tía Jacinta. Era riquísimo. Él añoraba su tierra querida, pero afrontaba de forma responsable su rol de hijo mayor y enfocaba sus esfuerzos en aquel trabajo que les daría de comer en los meses restantes del año. Y es que debía hacerlo por su familia, ya que en Bolivia los pueblos olvidados resistían con esfuerzo la indiferencia de los gobiernos militares de la época. El hombrecito tenía vocación para ayudar a los más débiles de la cosecha. Triplicaba sus esfuerzos a la hora de cargar la materia prima, ya que observaba que también los ancianos se fatigaban ante tanto peso. Los días domingos, donde tenían un pequeño descanso, organizaba debates y proponía maneras de cuidar a sus compañeros de trabajo. Soñaba con sindicalizar a los trabajadores del azúcar y otorgar aquellos beneficios que el gobierno no ofrecía y los patrones temían. De noche encendía un fogón y junto a los más valerosos narraban mitos y leyendas de sus tierras. El patrón, el gringo Frías, se enteró de estas actividades ilícitas que sucedían en sus tierras y ordenó el fin de las reuniones sociales. La noche cayó sobre la zafra y el frío invadió los cañaverales. La vigilancia se agudizó y el hombrecito comenzó a temer por sus pares. El silencio potenció la desazón y solo se oía el ruido seco de los machetes oxidados sobre la caña. Al atardecer, en donde la quietud del fin del día era atroz, se escuchaba un potente ladrido que salía de un galpón. Aquel sonido despertó la inquietud de los curiosos que cortaban sus actividades para descubrir el origen del ladrido. Con los días empezó a esparcirse un rumor cual pólvora encendida, y al tiempo ya todos sabían quién era esa extraña criatura, esa criatura feroz. El hombrecito oyó su nombre por primera vez y quedó paralizado ante lo desconocido. El perro familiar, le susurraba a su papá Dionisio. Aquel canino de dientes filosos hacía desaparecer a los zafreros charlatanes, curiosos, decididos y solidarios. Al cabo de las semanas, la noticia de una desaparición más se convertía en moneda corriente. El hombrecito temeroso trabajaba de sol a sol, esperando que termine aquella cosecha terrorífica que parecía no terminar más. ¿De dónde sale tanta caña? Esa era la frase que se repetía incansablemente, día y noche. Un día, sin esperarse, había llegado a la última parcela de tierra sin cortar. El campo
había quedado pelado de tanta caña cercenada. Hectáreas y hectáreas que solían ser plantaciones, ahora eran desoladas tierras inhóspitas, sin un solo rastro de flora. A lo lejos, el pacará seguía firme, con su sombra generosa que refrescaba aquella porción. El hombrecito miraba a sus pares, que cortaban de forma robótica los últimos vestigios de caña de azúcar. Observaba a aquellos con la mirada perdida, con su ropa llena de tierra, sus manos con callos y sus pieles marrones secas por el sol. Aquel día terminaba la última jornada de trabajo y los trenes que iban a La Quiaca esperaban con ansias las últimas horas del día antes de partir a la noche. El hombrecito, con boleto en mano, recibió el pago de tantas semanas ya sin mucha energía. Al ver los billetes, que no eran muchos pero sí suficientes, los guardó en su bolsillo y subió al último tren que iba a la frontera entre Argentina y Bolivia. El retorno había llegado y la próxima zafra parecía muy lejana. Con una sonrisa cansada y mirando el agreste paisaje del norte, regresaba a su país. Al dormirse en el viaje, la vuelta le resultó fugaz e imperceptible. Una vez en su hogar, hambriento volvió a probar el rico anchi de su abuela y las maravillas culinarias de su tía. Su padre Dionisio, un trabajador incansable, había conseguido unas changuitas en la ciudad más cercana y por lo tanto era difícil encontrarlo durante el día. El hombrecito, por los atardeceres, bajaba al lago espejado y contemplaba la infinitud del agua. Las estrellas que se reflejaban sobre la superficie parecían multiplicarse con el pasar de las horas. El hombrecito veía en aquellas estrellas los rostros de sus semejantes, de pieles marrones y ojos rasgados. El hombrecito veía a los que ya no estaban sobre la tierra, pero que aún vivían en la pacha infinita. El hombrecito pensaba en su padre y en los zafreros olvidados con sus miradas perdidas. En ese instante soñó con un mundo más justo, sin patrones, en donde los suyos no eran segregados por sus creencias milenarias y en donde la tierra volvía a ser un lugar sagrado. Aquel hombrecito observaba en el reflejo del agua la grandeza del infinito, pero no se daba cuenta de que en realidad él era observado por su grandeza infinita.